vamos a seguir con el programa y me voy a permitir presentar al doctor Octavio Gaspar Ramírez, que es investigador de la subsede noreste también del CIATEG. Él es químico farmacobiólogo de formación, cuenta con una maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas con orientación en toxicología ambiental y molecular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente está adscrito como investigador de la subsede noreste y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Es asesor del Programa Nacional Estratégico PRONACE en agentes tóxicos y procesos contaminantes del CONACYT. Trabaja en líneas de investigación de evaluación de riesgos y efectos de la salud humana por exposición a sustancias tóxicas ambientales, inmunotoxicología, toxicología de plaguicidas. Ha dirigido proyectos de fondos CONACYT, fondos sectoriales en salud y fondos AGARPA. Es asesor y coasesor de 7 tesis de doctorado y 2 de maestría. Ha publicado en más de 24 revistas nacionales e internacionales, 2 capítulos de libro y 8 memorias en extenso. Ha divulgado en medios masivos de comunicación en más de 35 entrevistas para notas periodísticas, radio y televisión. Contribuye con el sector ejecutivo y legislativo locales y federales para la formulación de iniciativas de regulación de sustancias tóxicas en México. Doctor Octavio, muchas gracias por participar. Le cedo la palabra y un gusto verlo a distancia. Muchas gracias, Jesús, y muy buen día a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Ahí está, doctor, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues agradezco al CIATEG, antes que nada, que me brinde este espacio en el cual, pues, el día de hoy, pues, voy a compartir algunas de las experiencias en el contexto social, sobre todo, que pues he tenido en la trayectoria de investigación desde que ingresé a la unidad noreste del CIATEG. Con esto, pues, podemos realzar que la subsede noreste, pues, ha tenido un compromiso también en cuestión de contribuir al impacto social en México en materia de salud y medio ambiente. No a nivel institucional, pero sí en el CIATEG pues hemos definido, ya tenemos muy trabajada esta línea que es la toxicología ambiental y molecular, en la cual pues realizamos ciencia básica que nos permite pues dilucidar los mecanismos de toxicidad de contaminantes ambientales prioritarios, es decir, qué es lo que hace una sustancia tóxica a nivel molecular que repercute pues ya en un efecto visible en un organismo. También desarrollamos pues métodos analíticos que nos permiten rastrear sustancias de interés ambiental, identificarlas y cuantificarlas en diversas matrices ambientales y biológica humanas, sobre todo sangre y orina. Asimismo, el hacer ciencia básica pues nos ayuda mucho para llevarla hacia una ciencia aplicada, para reforzar la investigación a este nivel. Y pues hemos atendido con investigación escenarios de contaminación que pues son prioritarios en México. Nos hemos enfocado a estudiar población infantil, porque pues es como saben, la población infantil es una población muy vulnerable a los efectos de la contaminación. ¿Cómo se cambia? Listo. Hemos realizado pues diversos estudios de evaluación de riesgo en salud infantil por exposición a sustancias químicas que estén presentes pues en donde quiera, en suelo, aire, en los alimentos, etcétera, y que también pues están ya pues muy clasificadas como sustancias que son nocivas a la salud. Algunas son neurotóxicas como algunos metales, algunos cancerígenos como el benceno, como los hidrocarburos, disruptores endocrinos como los organoclorados, y que sin embargo, pues aún en México contamos con pues una normativa aún muy pobre para la regulación de estas sustancias. Y bueno, pues hemos atendido escenarios altamente impactados por este tipo de sustancias tóxicas. Por ejemplo, tenemos la región San Luis Potosí,
sur con el norte de Guanajuato, donde está muy acentuada la insuficiencia renal, sobre todo en jóvenes, una enfermedad que no está ni siquiera asociada con otras enfermedades como la diabetes, como los problemas cardiovasculares y así, pero que hemos encontrado que está fuertemente asociada con tóxicos en el agua. Y es que aquí la devastación ambiental también está muy acentuada, pues hay una sobreexplotación de mantos acuíferos, que eso pues también ha generado un exacerbamiento de la contaminación acuática. Hemos atendido también otros escenarios altamente contaminados, como son zonas petroquímicas. Bueno, pues es parte de lo que evaluamos, evaluaciones de riesgo por exposición. Al hablar de exposición a sustancias tóxicas, pues es hablar de cómo se distribuyen en el medio ambiente, cuáles son las rutas por las que llegan a nuestro organismo y cuáles son los niveles a los cuales ya nos generan un riesgo o nos generan un efecto específico en salud. Nos hemos enfocado al estudio de efectos también a nivel hematológico en zonas altamente urbanizadas, porque pues también son zonas pues altamente contaminadas por la industria, por la propia urbanización, como es Monterrey y su área metropolitana. Pero bien, en el desarrollo de estos proyectos, bueno, el contexto social pues también tiene un fin. Yo lo llamo así, realmente no sé si sea un término meramente sociológico, dejar una huella comunitaria. Es decir, tenemos que comprender que la comunidad afectada ambientalmente no es un sujeto de estudio, ¿sí? Una comunidad afectada ambientalmente es una comunidad que es parte del problema, es parte de la solución también y por lo tanto es parte del proyecto. Entonces, nuestros proyectos de investigación pues se basan precisamente en este eje que viene a ser un eje rector, el intercambio de saberes y conocimientos. Es decir, los saberes comunitarios nos hacen entender, comprender a más profundidad cuál es el problema socioambiental que está viviendo una comunidad, mientras que los conocimientos científicos que adquiere la propia comunidad son muy importantes para que ellos fortalezcan su capacidad de respuesta social, sobre todo en escenarios donde la población pues no desestima ya los efectos que la contaminación les está generando en su salud. Mientras desarrollamos estos proyectos, pues hay un acompañamiento comunitario desde que empieza el proyecto hasta que termina. No es solamente de ir a tomar muestras de sangre a los niños y me olvido de ellos. No, es un acompañamiento, una comunicación mutua con todos los actores que participan en estos proyectos. Hemos también otorgado servicio social, siempre lo hacemos llevando brigadas médicas, inclusive especialistas cuando así se requiere, sobre todo los que colaboran en los proyectos, especialmente pediatras. Les damos estudios clínicos, consultas médicas, comunicación de alertas, ¿sí? Es decir, si mientras yo estoy analizando una muestra, digamos, de orina, observamos que hay un parámetro clínico anormal que merece una atención inmediata, pues inmediatamente nos comunicamos con los padres de familia para que ellos atiendan con su respectivo médico, pues el padecimiento que aunque no es observable aún, pues va a tener su hijo. Todo esto pues conlleva, genera pues algo muy importante en una comunidad, que ellos llegan a conocer su estado de salud, pero bajo el contexto de un entorno ambiental. Generalmente nuestro estado de salud lo define solamente el aspecto clínico médico, pero no está definido por un contexto ambiental y es necesario comprender
que también nuestro estado de salud lo define, nuestro entorno, lo que comemos, la, la contaminación del aire, etcétera. ¿Sí? Voy a pasar hasta la siguiente. Hay otro tema que también ha sido, pues, de importancia en la subunidad noreste, porque ha tenido impacto, que es el tema de la mortandad de abejas y el uso de plaguicidas en la agricultura. Este problema se acentuó mucho en México, por ahí del 2015-2016, cuando el sector apícola pues perdió masivamente colmenas que impactaron pues en su actividad económica, pero que también ha impactado en el ecosistema. Pérdidas del 50 al 80%, que representan desde 30 hasta 50,000 colmenas perdidas en tan solo un año. Ellos pues llegaban a los apiarios y de un día para otro pues las abejas habían desaparecido, ni rastro de ellas. O bien llegaban a sus apiarios, de un día para otro las abejas muertas ahí alrededor. Y entonces empezamos a atender esta demanda fortaleciendo una plataforma analítica para contar con una metodología que nos permitiera diagnosticar, ¿sí?, los casos de intoxicación, porque fueron casos de intoxicación. Y por primera vez demostramos que había una implicación directa de una nueva generación de plaguicidas, que son los neonicotinoides, en especial el imidacloprid y el fipronil, y en todos los casos que atendimos en diversos estados de la República, pues pudimos deducir que había una implicación directa con el uso de estos agrotóxicos. Bueno, cuando comenzamos a revelar los primeros resultados, pues este tema llovió en muchísimos medios de comunicación, tanto en radio, en televisión, en periódicos locales, nacionales y hasta extranjeros, pláticas informativas o conferencias a todos los niveles, a nivel escolar básico, a nivel gobierno, etcétera. La difusión masiva pues fue muy importante porque esta información llega, ¿sí?, al público en general, y entonces logras visibilizar un problema que antes no se veía, ¿sí? Y entonces concientizas a la gente de cuidar nuestros ecosistemas y también generas cierto fortalecimiento en la organización comunitaria para empujar políticas públicas. En este caso, los actores clave han sido apicultores, agricultores y autoridades locales, con quienes hemos trabajado en transferirles conocimiento, pero también bajo un contexto de sensibilización para que colectivamente puedan emprender acciones, ¿sí? Ha habido casos en los que la mortandad de abejas se ha mitigado cuando todos pues toman acciones bajo un contexto de bien común. No es un problema que se ha mitigado, el problema persiste, y muchas veces cuando no se logra una solución bajo un esquema de convicción, ¿sí?, entonces es cuando necesitamos también contar con leyes. Este es un caso particular, el que presento en 2018. Se presentaron también escenarios de mortandad masiva de abejas en la península, en Quintana Roo, y pues demostramos que era el fipronil el que había intoxicado a las abejas. El estado de Quintana Roo pues cuenta con un código penal, como otros estados, donde tipifica como delito el daño a una colmena o más. Y gracias a estos resultados y a la interpretación que se hizo con los apicultores, pues se logró hacer efectiva esta ley, ¿sí?, para resarcir los daños que se habían ocasionado a los apicultores, que, pues digo, resarcir a lo mejor no en un 100%, pero mínimo se logró pues el primer paso y abrir la puerta para poder replicar esta experiencia en otros escenarios, y también
pues reforzar el proceso legislativo en este caso, ¿no? Hemos trabajado en conjunto o contribuido más bien a la formulación de instrumentos legales con el sector legislativo. Recientemente, por ejemplo, los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit ya aprobaron iniciativas de ley para protección a polinizadores que incorporan la prohibición precisamente de estos agrotóxicos, específicamente neonicotinoides y fipronil. Contamos también con una iniciativa en el Senado que ya va también en una etapa avanzada, donde se propone eliminar progresivamente plaguicidas altamente peligrosos, que hablar de este tipo de plaguicidas pues es otro tema, ¿sí? Pero es parte de la regulación de sustancias tóxicas en el país. Con la Organización de las Naciones Unidas también hemos trabajado propuestas para la regulación internacional específicamente de plaguicidas. Sí, actualmente pues también seguimos trabajando con el sector ejecutivo, con las dependencias correspondientes en cuestión de medio ambiente y salud. Seguimos trabajando estrategias para proteger a los polinizadores, pero también de regulación de agroquímicos, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos contribuyendo también a fortalecer o modificar inclusive normatividades como la NOM 127 en cuestión de salud ambiental para incorporar más sustancias químicas que tienen que ser reguladas en diversas matrices. Acciones para disminuir la exposición a plomo, que es un neurotóxico en población infantil con el Consejo de Salubridad General, y recientemente pues participamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco para atender una recomendación emitida hace algunos años en cuanto a la atención que se merece el río Santiago por el alto índice de contaminación y de enfermedades asociadas a ellas en la región del Salto. Bueno, todo este trabajo pues no ha sido individual, han participado obviamente diversas instituciones, pero también pieza clave de todo esto que se ha logrado, pues es la participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, organizaciones, etcétera. Y bueno, recientemente también, hablando en forma particular, pues el CONACYT me abrió un espacio dentro de los programas nacionales estratégicos y pues estoy participando activamente en el PRONACE de agentes tóxicos y procesos contaminantes, que es un espacio que también me ha dado la oportunidad de poder implementar políticas en la investigación bajo este nuevo paradigma que el PRONACES pues ha declarado, ¿no? Y estamos pues ahora trabajando junto con CONACYT, Secretaría de Salud y Semarnat en definir regiones de emergencia ambiental y sanitaria, ya dejar esta definición construida, porque al hablar de contaminación, pues a veces pasamos por desapercibido todo lo que implica. Pero hay regiones en México ya muy bien identificadas donde está demasiado acentuado, los problemas parecen ya no tener freno, y estamos hablando de 3 factores de afectación, que es la devastación y la contaminación ambiental, el alto índice de enfermedades asociadas a esta contaminación y la destrucción de los tejidos comunitarios. Son 3 factores de afectación que convergen entre ellos y entonces hacen un problema tan complejo de abordar, y es por eso que los programas nacionales estratégicos necesitan de proyectos que puedan abordar bajo este grado de complejidad los problemas socioambientales. Y entonces el primer paso pues es visibilizar. Yo creo que si logramos en el camino de buscando las soluciones a poder restaurar el medio ambiente, a poder restaurar
el estado sanitario de las comunidades y restaurar el tejido comunitario. En todo ese camino, si logramos visibilizar y al menos identificar los factores causales de estas afectaciones, pues sería ya un gran paso. Pero necesariamente pues necesitamos ir de la mano, ¿sí? Varios sectores, el sector gubernamental, la sociedad civil, el sector científico, estar articulados, pero no solamente de forma sino también intrasectorial, ¿sí? Y aquí es donde cabe el razonamiento propio como investigador, de decir hasta dónde voy a contribuir con mis investigaciones, cuáles son los espacios de oportunidad para fortalecer mis proyectos, para fortalecer los proyectos de otro, para pues converger en capacidades que vayan hacia una sola dirección de forma sobre todo interdisciplinaria. Aquí dejo un poco suelta la iniciativa privada porque en mi experiencia la iniciativa privada pues ha sido el sector más difícil de convencer, más difícil de negociar inclusive. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues los intereses económicos pues son de más peso que el bienestar social. Bueno, pues hasta aquí realmente estoy muy apenado por estas inconsistencias técnicas, pero agradezco este espacio para poder transmitir las cosas que a veces no se ven en los proyectos de investigación, que ni siquiera son contabilizados como indicadores ni para el Sistema Nacional de Investigadores ni para nuestra institución o en otras, ¿no? Pero que sí tienen estos productos, tienen, pues, son muy relevantes para poder contribuir, ¿sí?, a la solución de los problemas que vive nuestro país. Muchas gracias.